asistir, por asistir a este taller, esta charla para la creación de áreas destinadas voluntariamente para la conservación. Sabemos que es un instrumento muy importante y muy interesante, en donde podemos sumar a las metas que tenemos comprometidos como país y que además son un elemento muy valioso, muy flexible para poder seguir creciendo en términos de protección de la tierra en diferentes niveles, tanto en propiedad social como en propiedad privada. Entonces esto lo hace que sea sumamente amigable. Voy a platicar muy rápido cómo surge esta idea. Y esta idea sale por una solicitud que recibimos de una amiga y aliada de Terra Peninsular, que es Ani Peralta, de Fauna del Noroeste. Ella se acercó con nosotros y platicamos acerca de tener una charla todos juntos acerca de cómo se conforman las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, para ser más los que nos vamos sumando a esto, ¿no? Entonces, de esta plática con Ani Peralta, en Terra Peninsular reflexionamos que era una necesidad que nos parece que es a nivel país, ¿no? No quisimos manejarlo a nivel país por el alcance que esto significaba, pero sí a nivel noroeste de México. Entonces, hoy estamos reunidos, por lo menos tenemos en la lista de inscritos en nuestro formato más de 25 personas que están interesadas en esto, y esto es más las personas de Terra Peninsular que no están en el formato. Lo interesante es que son más de 10 organizaciones de la sociedad civil, además de académicos y además de propietarios privados, ¿no? Entonces, y de consultores independientes. Entonces, somos un grupo bastante diverso, pero todos de conservación, para que nos brindara esta charla, ellos que llevan el trámite, ellos que son los especialistas, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Me parecía que eran las personas en la institución ideal para poder dar este taller, esta charla. Entonces, es así como en una plática que tuvimos con la doctora Mari Carmen, pudimos hacer esta alianza, lo fuimos trabajando juntos entre CONAM y Terra Peninsular, y bueno, hoy estamos aquí para trabajar durante 1 hora y media, 2 horas máximo, en conocer un poquito más acerca del proceso de conformación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. En esto se va a tratar la primera parte del taller, y al final, de manera muy rápida, queremos presentarles un mapa que trabajamos en Terra Peninsular, que es en donde tenemos áreas que están bajo algún instrumento de protección en Baja California, y cuáles ecosistemas o ecorregiones son los que están subrepresentados, porque lo digo con mucho orgullo, no soy baja californiano, pero sí tengo mucho orgullo de decir que Baja California es el estado que ya cumplió su meta 30-30, ya tiene más del 30%, tiene más del 40% bajo conservación, y esto es porque tenemos una de las áreas naturales protegidas más grandes de México, ¿no? Que es Valle de los Cilios. Sin embargo, nuestro reto es que no tengamos ecorregiones subrepresentadas en términos de protección de la tierra, ¿no? Entonces, queremos estar trabajando con todos ustedes para que logremos que todos los ecosistemas realmente estén representados en algún instrumento de conservación bajo la jurisdicción de nuestro país, ¿no? Entonces, quiero presentarles a la doctora Mari Carmen García. Ella tiene muchísima experiencia trabajando en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en diferentes niveles, en diferentes lugares, principalmente en el sureste de México. Ella, no tan recientemente, pero fue nombrada directora general de conservación, y bueno, además de felicitarla, estamos seguros que con toda la experiencia que trae la doctora Mari Carmen, está totalmente abierta para estarnos apoyando, y prueba de esto es que está aquí con nosotros, ¿no? Entonces, les doy la bienvenida a todas y a todos, les agradezco mucho su tiempo, y te dejo, Mari Carmen, el micrófono para que nos puedas brindar unas palabras, y después pasamos a la presentación. Gracias, gracias, Fer. Pues sí, más que nada agradecerles, sobre todo, pues
por su ímpetu, su interés para hacer conservación, que es importantísimo, como vamos a ver ahorita en una pequeña introducción que les vamos a dar sobre cómo está nuestro planeta y es importantísimo que lo hagamos. Entonces, pues siempre estas reuniones son así como de conservacionistas anónimos, donde hacemos nuestra catarsis porque vamos siempre contracorriente en este mundo de consumo desmedido. Entonces, estos grupos son excepcionales y hay que fortalecerlos y sobre todo ir acompañados indistintamente de las plataformas en donde estemos, en organizaciones de la sociedad civil, en diferentes instancias gubernamentales o en simplemente pues por ser ciudadanos de a pie. Y me da mucho gusto pues ver amigos como Carlos Castillo, que ahí lo veo, que pues estuvimos presentes en esta comisión y también pues decirles, aquí está Sharon Morales, que se va a presentar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bueno, buenas tardes. Sharon Morales, encargada justo de dar el seguimiento a todas las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Aquí con la doctora Mari Carmen en la Dirección General de Conservación. Un gusto saludarlos. Y también tenemos a Alan Palacios por parte de la Dirección General de Conservación, pues poniéndonos a sus órdenes y sobre todo pues para poder fortalecer estas plataformas, ¿no? Y muchas gracias, Fer, y gracias a todos ustedes. Pues les voy a compartir vamos a hacer dos presentaciones. La primera general sobre áreas naturales protegidas y aprovechando, como dice Fernando, yo estuve en la región, sí, estuve 10 años en el Golfo de California, entonces pues sí conozco la Baja y mi corazoncito también lo tengo ahí. Y posteriormente estuve trabajando en el Caribe mexicano, básicamente en áreas marinas. Entonces, pues, como ver estas relaciones que tenemos y sobre todo, pues, cuál es nuestro estado del país, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se ve en pantalla completa, ¿verdad, Fer? Sí, sí se ve. Ajá. Entonces, pues es importante mencionar que la conservación es una forma de vida, es un comportamiento y es la manera en que los humanos nos relacionamos con la naturaleza. Y esto tiene que ver con ética y moral, ¿no? Así como nos relacionamos con nuestros propios congéneres, pues como con la naturaleza, que es nuestra casa, ¿no? Y entonces es básicamente mantener este equilibrio, la salud. Y bueno, pues tenemos varios ejemplos donde las pesquerías o la agricultura, pues puede ser una relación armónica con la naturaleza y así nos los han demostrado los pueblos indígenas y los pueblos originarios y pues la península que tiene muchos ejemplos, los seris y eh, ejemplos increíbles. Nos vamos a trasladar un poquito a la península Yucatán, donde pues primero hay que identificar cuáles son nuestros objetos de conservación. Básicamente ahí tenemos la selva, los manglares, las playas, las dunas costeras, los praderas de pasto marino, que muchas veces son olvidadas. Y el sistema arrecifal que es tan muy atractivo y que pues recibimos a una cantidad de turismo impresionante por estas bellezas naturales, todo conectado por un acuífero que no se ve, pero que existe, y que es este sistema kárstico tan interesante en la península de Yucatán y que en otros espacios de nuestro país ya también hemos identificado estos sistemas kársticos, ¿no? Y lo que vemos que son sistemas conectados, esto es el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, en donde está básicamente decretado 20 kilómetros de largo y una anchura de 5 kilómetros, abarcando el arrecife principal costero. Desgraciadamente, no, bueno, acabamos de decretar los manglares de Puerto Morelos, el área de protección, pero la franja costera pues no quedó en una medida de protección y desgraciadamente los programas de desarrollo urbano pues van, como es un sitio muy atractivo y eso pasa también en Baja California, pues con una expectativa turística inmobiliaria muy fuerte que pues irrumpen esta conectividad.
Entonces, como sabemos, en México es uno de los países de mayor biodiversidad en el planeta y eso es importante mencionarlo porque es una responsabilidad, ya lo decía Fernando, tenemos que llegar a nuestra meta del 30%, tanto en áreas representativas terrestres como en marinas y pues el esfuerzo hay que hacerlo todos porque como pues mencionamos la conservación, son comportamientos del hombre hacia la naturaleza y pues no hay que excluir a ninguna persona, ningún nivel de gobierno. Y como los que estamos en esta plataforma de conservación, pues por más que hacemos, no hemos visto cómo tener más aliados. Se nos ocurrió hablar de servicios ambientales cuando en realidad pues la naturaleza está per se y nosotros lo aprovechamos, pero inclusive le hemos dado un precio a la naturaleza para ver pues si se hace atractivo. Lo que sí sabemos es que no podemos vivir sin ellos, sin la naturaleza y todo lo que usamos traemos puesto, pues desde la naturaleza, nada lo traemos de otro planeta, sí lo modificamos, pero pues todo es de aquí. La principal amenaza a la biodiversidad somos nosotros, pero incluso, bueno, anteriormente no, porque éramos pues un elemento más de la naturaleza, un predador más que con nuestras manos y nuestras piernas, pues hacíamos nuestra modificación para poder sobrevivir, pero a partir de la revolución industrial hemos hecho esto en una medida mucho más efectiva, mucho más impactante y pues hemos llegado a tener impactos importantísimos en la naturaleza, tanto que hemos logrado a cambiar el clima del planeta. Y bueno, estas son ya algunas medidas o algunos indicadores o algunas medidas que se han tenido, pero pues ya tenemos indicadores mucho más específicos, pero hemos perdido el 95% de las selvas húmedas, el 50% de los bosques templados. Lo que sí sabemos que en Quintana Roo, que fue de los últimos junto con la baja de los últimos estados en decretarse, porque no había población, pues que en solo 50 años hemos perdido el 50% de los manglares y el 50% de los arrecifes hasta hace 4 años, ahorita en el 2023 que tuvimos un aumento de temperatura muy intenso en la parte marina, perdimos pues poblaciones de corales. De hecho, la que está atrás de mí, que es la especie Acropora palmata, pues sufrió mortandad masiva en todo el Caribe mexicano. Quedan algunos parches. Pero algo que es importantísimo es que en todo el país y en particular en Quintana Roo no hemos logrado manejar nuestros residuos y específicamente nuestras aguas residuales, que no tendrían que ser aguas, sino pues nada más el manejar los excrementos sin el agua limpia, pero eso ha producido que se aumente el nitrógeno y el fósforo en el mar, en este mar Caribe que originalmente era sin nutrientes y entonces pues ha habido un aumento de algas muy importantes que ha competido con los corales y actualmente eso ha propiciado un aumento en las macroalgas, que es el sargazo, que es una especie local. Y bueno, pues en todo el país no hemos logrado resolver esta parte de cómo eliminar nuestros desechos y es muy importante y eso ha afectado en gran medida a los arrecifes de Quintana Roo. Y por otro lado, las pesquerías, que bueno, pues finalmente es por parte de la seguridad alimentaria, pero hay que poner los límites y desgraciadamente no ha habido, entonces pues tenemos pesquerías no sostenibles. Recientemente se ha trabajado en los últimos 30 años con fortaleciendo las pesquerías y en Quintana Roo tenemos pesquerías artesanales que son ejemplo a nivel mundial, como es el caso de la pesquería de langosta de Siancán, el cual pues ha logrado el tener un beneficio mucho mayor sin producir una baja en la langosta. Por otro lado, la pesca deportiva, la cual no se registra, esa también ha sido pues una pesquería muy invasiva en el sentido de que finalmente llegan los turistas, pescan, debería de ser de liberación, no lo es,
inclusive pues se la llevan hasta para venta, ¿no? Entonces, pues también es algo que tenemos que organizar con Conapesca. Y en el caso de especies exóticas, que es también una de las principales amenazas en todo el medio ambiente del planeta, pues tenemos ejemplos, el pez león invasivo, el cual pues tenemos las medidas muy eficientes para pescarlo, ya que su carne es de calidad alimentaria y también hemos hecho artesanías con las espinas. Pero en Baja California lo que tenemos es pues toda la parte de invasión de especies en islas, las cuales pues casi han logrado desaparecer, por ejemplo, los pinos en Guadalupe, ¿no? Entonces, pues tenemos ejemplos muy buenos en México y acaba de ser nominado como un ejemplo mundial el manejo de las especies exóticas en las islas. Entonces, pues no hay que deprimirnos, tenemos finalmente casos ejemplares, sí, la CONAMP y otros también aliados. Hemos hecho recorrido, lo más importante pues es en este comportamiento hacia naturaleza que nadie nos enseña en la escuela, ni en la vida diaria, lo tenemos que aprender, pues muchas veces a base de estos errores, es hacer la supervisión, las denuncias, pues muchas de las cuales no tenemos capacidad con Profepa o bien con la Fiscalía para atender y entonces hay una impunidad pues más del 90% de las actividades. Este es el ejemplo del arribo inusual de sargazo, el cual pues está creciendo en la costa y creando esta marea marrón, la cual causa mortandad de las especies que casi no se mueven, pero inclusive de los peces, ¿no? Y posteriormente ensombrece los pastos marinos y los corales, los arrecifes, y hay una mortandad masiva además de la temperatura. Y algo que pues tiene que ver con las actitudes del turista es esta parte de que todos queremos tocar, queremos molestar, entonces pues tenemos que respetar los ejemplares, las poblaciones de organismos cuando realizamos estas actividades turísticas. Y pues los encallamientos, los cuales pueden matar arrecifes de millones de años en segundos. Por suerte ya tenemos embarcaciones con muchos aparatos que nos ayudan a eliminar pues estos posibles accidentes. Y por otro lado, pues también todo queremos llevarnos a nuestra casa, nuestros recuerdos, pero pues hay que estar, yo creo que como decimos los buzos, deja burbujas y llévate fotos, pues igualmente eliminar este mercado de especies que, bueno, en el caso la baja, pues sabemos que también especies marinas, pero también pues las cactáceas que son importantísimas en nuestro país y los efectos del cambio climático, que como les digo, desgraciadamente los arrecifes a nivel mundial están ahorita en una crisis, en la cuarta crisis mundial, pero sí la más severa que ha sucedido en todo el planeta. Aquí tenemos el efecto del blanqueamiento. Los corales viven, estos corales cuando aumenta la temperatura expulsan las algas, quedan blancos, pero no pueden estar muchos tiempos sin estas algas y llegan a morir. Entonces, pues fue el evento. Desgraciadamente tuvimos evento tanto en el Pacífico como en el Caribe y en el Atlántico y ahorita pues tenemos severas pérdidas en arrecifes en México. Y a nivel mundial, pues el resultado, y en nuestro país, es la pérdida de la mitad de la biodiversidad. Por eso esta urgencia de conservar con lo que tenemos, lo más valioso, que son las áreas naturales protegidas y lo más efectivo. Entonces, pues esta década ya la UISN la ha declarado como reconciliación con la naturaleza y pues agradecemos su interés para poder hacerlo, un recordatorio del marco legal que México ha sido, pues, a nivel mundial un líder con nuestra LEGEPA, fuimos los primeros en tener una ley de cambio climático, pero pues a nivel mundial sabemos que las áreas naturales protegidas y en ese sentido las ADBCs, donde hay gente, donde hay personas que están viendo la conservación y están haciendo acciones activas para la
conservación o restauración de la naturaleza, pues son las herramientas jurídicas más efectivas, ¿no? Ahora, este es nuestro programa 2025-30, donde tenemos 99.3 millones de hectáreas protegidas, lo tenemos que aumentar y esto pues a través de ADBCs. Esta gráfica fue de junio, teníamos 602, ahorita ya tenemos más y tenemos 232 áreas naturales protegidas y una línea transversal que vemos que es importante, que estamos trabajando con Sectur, es esta parte de hacer turismo comunitario, lo decía también la presidenta de la mañanera y en Chetumal, como una medida pues, de bienestar para las comunidades también circular, la cual pues hay que evitar que también pues se tenga la pérdida de la cultura. Y por otro lado, nuestros ingresos de la CONAM pues sí, son casi 2.000 millones de pesos, de los cuales pues en su mayoría son de carácter federal. Desgraciadamente este año no hemos podido recibir en su totalidad lo del cobro de derechos por unas disposiciones de Hacienda. También ya ha cambiado el proceso, entonces pues como CONAM vamos a ser observados, pues que está bien, hay que ser muy transparentes, pero pues eso pues hace más lento el proceso de que regresen los recursos y sean eficientes para la operación. No nada más es el decreto o certificación de las áreas naturales protegidas, sino pues la operación que es básico, ¿no? Y nuestra visión de esta administración es fortalecer al personal que hace las labores de conservación, incluyendo no nada más a los guardaparques, la gente de la CONAM, sino a todos los aliados, consolidar este modelo de conservación mexicano y fortalecer el marco normativo y de gobernanza con una visión más justa, donde estemos todos, gente de la sociedad, gente de las empresas, iniciativa privada, ONGs y por supuesto los tres niveles de gobierno bajo una plataforma científica y de saberes y sobre todo pues con medidas naturales de conservación, ¿no? Pues una conservación humanista. También estamos trabajando como secretaría en otras formas de conservación que no sean áreas naturales protegidas. Eso lo va a estar liderando la subsecretaría de conservación de biodiversidad. Y por otro lado, pues también se va a fortalecer la agrobiodiversidad. Los marinos siempre también estamos poniendo en la política pública los mares y costas y sale pues esta nueva dirección, la cual es importante en nuestra Secretaría de Medio Ambiente. Y por otro lado, pues también decirles que en esta Dirección General de Conservación tenemos las especies prioritarias que trabajamos muy de la mano con la Dirección General de Vida Silvestre. Entonces, pues aquí tenemos las propuestas de áreas naturales protegidas, pues estaba en la parte marina, dos mares no como tal, pero sí consolidar sobre todo los procesos que ya tenemos, como el Golfo de Ulloa, los que ustedes también pues prevengan como sociedad, algunos fortalecer a los pescadores pues de ambas costas y por otro lado pues tenemos algunas otras áreas naturales protegidas que fortalecer, que decretar, pero por supuesto que nuestro programa de áreas destinadas voluntariamente a la conservación sin duda es uno de los más importantes. Como decía Fernando, si bien Baja California ya llegó a la meta, pues hay que seguir fortaleciendo esto pues para tener mayor representatividad y operación. Entonces, pues esa sería la introducción. Entonces, no sé si tuviesen preguntas de la presentación para luego pues continuar con la presentación que nos va a dar Sharon, que es la experta en las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Gracias. Sí, Carlos, adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mari Carmen, qué gusto verte. Es una pregunta muy breve.
mencionabas que el presupuesto de CONAM estaba ya cerca de los 2.000 millones de pesos en este año, es la cifra, y si esa cifra considera el retorno de cobro de derechos, aparte de lo que está, digamos, asignado como presupuesto fiscal. Sí, en este año ya esa cifra considera el cobro de derechos. Como les decía, pues no ha regresado. Entonces, sí, ahorita estamos pues en una condición controlada, se llama, ¿no? Entonces, estamos sobre todo pues destinando los recursos a la operación de las áreas, gasolina, eh, todos los viáticos del personal que tiene que estar en campo. Pero sí tenemos una situación controlada. Ujú. Gracias, Gracias. Carlos. Bueno, entonces le daríamos pie a la presentación de Sharon, la experta junto con Alan en el proceso de establecimientos de áreas naturales protegidas. Entonces, pues aquí la tengo. Gracias. ¿Ya pueden observar la presentación? No, todavía no. ¿No? Y, y muchas gracias a Mari Carmen por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y no la vemos todavía, Sharon. Gracias. Listo, ahora sí, ¿verdad? Sí, está compartiendo. Ok, perfecto. Listo, pues primero que nada, bueno, si bien ya se mencionó, sí nos gustaría, por si alguien no nos conoce, pues somos la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Somos una institución del gobierno federal, órgano desconcentrado de la Semarnat, y justamente este año cumplimos 25 años, con mucho orgullo y felicidad. Y bueno, pues como ustedes saben, nuestro objetivo principal pues es proteger y conservar el patrimonio natural de México en conjunto de todas las personas, mujeres, hombres, niños, jóvenes que habitan dentro de las áreas naturales protegidas. Nos gusta mucho siempre poner a consideración o volver a retomar el tema de un área natural protegida, qué es un área natural protegida, y pues no perder de vista, ¿no? Que justamente son estas porciones del territorio nacional, tanto terrestres como acuáticas, que ya mencionaba la doctora Mari Carmen, que pues son representativas de diversos ecosistemas, donde principalmente pues estos ecosistemas no han sido del todo alterados o en su caso, pues también que requieren ser preservados y restaurados y que proveen una serie de servicios ambientales, ¿no? De los cuales pues nos beneficiamos. Como ustedes saben, existen diferentes categorías de áreas naturales protegidas, entre ellas las reservas de la biosfera, parques nacionales, santuarios, en fin, todas las que podemos ver aquí, pero también se reconocen dentro de estas categorías de áreas naturales protegidas a las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Ya entrando en materia, como su nombre lo dice, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación o las ADBCs para más fácil, pues surgen justamente del interés genuino de las personas, de propietarios, de ejidos, de comunidades, incluso también de empresas que buscan como tal conservar predios de su propiedad y destinarlos a la conservación, ¿no? Particularmente las ADBCs pues son diseñadas y administradas por sus propietarios. En este caso, no hay un director o una directoria de área natural protegida, sino que más bien los propios titulares o propietarios del predio son quienes van a ser los administradores y operadores, ¿no? De esa área natural protegida. Se considera también como un instrumento jurídico de conservación flexible y autorregulatorio, esto porque al ser diseñadas por los mismos propietarios, ellos mismos establecen cuáles van a ser estos lineamientos o acciones que van a marcar, digamos, la pauta para la administración de esta área. Al igual que las otras áreas naturales protegidas, pues buscamos salvaguardar estos ambientes originales, favorecer la conectividad y garantizar el hábitat de las especies, tanto endémicas, prioritarias y bajo alguna categoría de riesgo que puedan estar ahí. En términos también sociales, pues se busca promover la participación social a través de las ADBCs,
sobre todo cuando hablamos de ejidos y comunidades, se busca que se involucren a todas las personas de estas comunidades en las acciones, en la administración de estas ADBCs. Otro punto importante es que se permite el desarrollo de actividades productivas. También sabemos que a veces existe pues, esta confusión o este punto de que nos dicen, bueno, ya es un área natural protegida, ya no puedo hacer ningún tipo de actividad productiva, ya no puedo hacer nada, ¿no? Pero no es así. Realmente son compatibles, se pueden hacer actividades productivas, obviamente siempre enfocadas a la sustentabilidad, ¿no? Entonces, pero sí se busca siempre el beneficio tanto para la conservación como para las comunidades que ahí están, ¿no? Se busca justamente a través de esta regulación, pues ordenar el territorio para la preservación y manejo de los ecosistemas. Y también importante mencionarles que el trámite para establecer un área destinada voluntariamente a la conservación, pues es totalmente gratuito y pues en términos de atribución, la CONAM pues puede brindarles la asesoría tanto técnica como jurídica en los términos así mencionados para pues el proceso, ¿no? Hay algunas particularidades entre las áreas destinadas voluntariamente a la conservación y las otras categorías de áreas naturales protegidas. Esto no los hace ni más ni menos valiosas, sino más bien tienen como que diferentes enfoques, pero al final estamos hablando de un área natural protegida de carácter federal, ¿no? El primero es el establecimiento. Para las áreas naturales protegidas que mencionábamos hace rato, estas se establecen mediante un decreto presidencial que es publicado en el Diario Oficial de la Federación. Para el caso de las ADBCs, esto ocurre, digamos, a una escala más pequeña. Se expide un certificado que es firmado por el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que posteriormente es entregado al propietario, ¿no? En cuanto a la propiedad, para las otras áreas naturales protegidas, pues conllevan algunas modalidades de restricción de la propiedad, pero para el caso de las ADBCs, como les mencionaba hace rato, pues es un mecanismo totalmente autorregulatorio, al ser el mismo propietario quien define estas acciones y lineamientos que se van a seguir para el manejo. En cuanto a la gestión, también para las otras áreas naturales protegidas, como ustedes sabrán, pues se publica un programa de manejo, que es justamente el instrumento regulatorio, donde nos indica cuáles son las reglas administrativas, cuál va a ser el manejo, dependiendo de la zonificación y subzonificación que se haya establecido, y pues las diferentes acciones, ¿no? En este caso, para las ADBCs, lo que funciona o lo que se hace es una estrategia de manejo, que más o menos es como el programa de manejo, pero a una escala mucho más pequeña y que se adapte justamente a las necesidades del promovente, ¿no? Que busca. En esta estrategia, lo vamos a ver más adelante, pero pues igual se señalan como las acciones, los lineamientos que se van a realizar en el ADBC, pero siempre considerando estas necesidades del propietario y el enfoque de sustentabilidad, ¿no? En cuanto a la modificación o derogación, pero la cancelación, pues para el caso de las otras áreas naturales protegidas, esta modificación o en su caso cancelación únicamente la puede hacer en este caso la Presidenta de la República a través justamente de una publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para el caso de las ADBCs, los mismos propietarios pueden solicitar la modificación del certificado cuando se trate, por ejemplo, de ampliar la vigencia, de modificar la superficie, siempre y cuando hablemos de incrementarla, cuando queramos modificar la estrategia de manejo, en fin, tenemos ahí varios aspectos que podemos modificar del certificado o también, que es lo que no quisiéramos que pasara nunca, pero pues también han existido casos en los que los propietarios dicen, ¿sabes qué? A lo mejor voy a vender el predio y entonces pues ya no queremos que sea ADBC o tienen otros planes, ¿no? Para esas superficies y entonces también se puede cancelar el certificado que se expidió. Estos dos procesos de modificación y de cancelación también se hacen a través de un trámite que pues directamente aquí en la CONAMP, específicamente en la Dirección General de Conservación, es donde pues les damos la atención, ¿no? Estos trámites. Pero específicamente estamos hablando del aprovechamiento sustentable de recursos naturales, que les mencionaba, pues no está peleado, ¿no? Estas actividades sustentables
con la conservación, el blindaje frente al desarrollo de proyectos y obras públicas. Sabemos que también ya hay reformas a la ley minera y entonces en cuanto a en áreas naturales protegidas, pues ya no se pueden hacer estas actividades mineras, ¿no? Entonces, digamos, ahí ya tenemos un escudo ante estas superficies. También lo que menciona la doctora, el tema del cambio climático. Buscamos que estas superficies de conservación pues también estén contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático. La conservación de servicios ambientales de importancia como la infiltración, la calidad y cantidad de agua, la seguridad alimentaria al permitir justamente como estas actividades productivas en beneficio o para el bienestar de las comunidades. Y en cuanto a temas sociales, pues también como les mencionaba, en ejidos y comunidades, pues se busca que todas las personas estén involucradas en el manejo, primero en la toma de decisiones para establecer el ADBC y en segunda, pues para el manejo, ¿no? de su territorio. Un poco de numeralia, actualmente tenemos 609 ADBCs distribuidas en 29 entidades federativas del país, con una superficie un poco más de 1.314.000 hectáreas, que pueden verlo en el mapa en color morado, y específicamente para la región del noroeste de México, tenemos aquí también algunos números, tenemos 45 ADBCs establecidas, esto en conjunto entre las Bajas, Sonora y Sinaloa, y con una superficie total certificada de 119.742 hectáreas. Eh, la mayor superficie de ADBCs establecidas en esta región pues corresponden a Baja California Norte, a Sonora, después a Baja California y Sinaloa, ¿no? Aquí podemos ver algunos datos sobre el número de ADBCs y la superficie certificada. Y pues estas ADBCs de la región pues son sumamente importantes para la conservación de vegetaciones como de pino, matorral desértico, chaparral, selva baja caducifolia, manglar, matorral clasicable, entre otros, ¿no? Que aquí solo son algunos los que vamos a mencionar, pero pues también es una región pues muy importante, ¿no? En términos de vegetación. También pues son sitios de importancia para la conservación de especies como el jaguar, el puma, el borrego cimarrón, la guacamaya verde, el águila real, eh, el cóndor de California también, en fin, ¿no? Para diferentes especies. Y lo que buscamos también con el establecimiento de estas aves que ya existen y las nuevas, es pues justo también crear como estos corredores, ¿no? Para estas especies. Entonces, estaríamos muy felices que derivado de este taller, pues recibamos también estas solicitudes, ¿no? Para poder conformar estos corredores y pues también tener conectividad con las otras áreas naturales protegidas que ya existen en la región. Pasando al marco legal, pues nosotros nos basamos, o digamos, todo el proceso para establecer una DBC se enmarca en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y también en su reglamento en materia de áreas naturales protegidas. En ellas podemos encontrar tanto, pues, qué es una DBC, que justamente se reconoce como un área natural protegida de carácter federal, cuál es el proceso para establecer el ADBC, los requisitos, y también nos habla cuando nos toca hablar justamente de la modificación o la cancelación de los certificados, ¿no? Pero digamos, este es el marco legal en el cual pues nosotros nos basamos para el tema de ADBCs. Ya entrando en materia en cuanto a los requisitos del trámite, lo vamos a dividir ahorita entre propiedad social y propiedad privada. Básicamente, en general son los mismos requerimientos, aunque sí hay algunas especificaciones que ahorita vamos a revisar. Pero el primer requisito que nosotros solicitamos es un formato de solicitud para la certificación como ADBC. Este formato lo podemos encontrar disponible en el portal de CONAMER, donde ustedes pueden descargar el formato. Igual nosotros se los podemos hacer llegar al término del taller para que lo puedan consultar a detalle. Y este formato tiene que ser, para el caso de ejidos y comunidades, tiene que ser requisitado por los integrantes del comisariado ejidal o comunal, según sea el caso, tanto por el presidente, el secretario y el tesorero. En este formato de solicitud se piden diferentes
datos sobre quién está promoviendo, información también sobre el predio, dónde se localiza, la vigencia, que ahorita también le vamos a platicar sobre la vigencia, la superficie, dónde se localiza justamente, y también las características físicas y biológicas del predio. En fin, ¿no? Nos da mucha información. Y este formato en específico es el único que requerimos sí o sí, firmado y en original, que se entregue en oficinas de CONAM, ya sea en las más cercanas, las áreas naturales protegidas más cercanas donde ustedes se encuentren, las direcciones regionales, o en su caso, y si está en sus posibilidades, pues enviarlo directamente a oficinas centrales, ¿no? Para que nosotros podamos iniciar formalmente con el trámite. Entonces, este es el único documento que sí o sí necesitamos en original. El siguiente es la identificación oficial vigente de los miembros del comisariado ejidal o comunal en funciones. En este caso pueden compartirnos las INES, tienen que estar vigentes, o las credenciales que expide el Registro Agrario Nacional. Entonces puede ser una o la otra, o si tienen las dos, está perfecto para nosotros. La siguiente es el documento que acredita a los representantes legales, que como ustedes saben, en términos de la ley agraria, pues el comisariado ejidal es como el órgano, ¿no? Digamos, este enlace, y pues necesitamos el acta de asamblea mediante la cual fueron elegidas las personas que están como representantes, ¿no? Del ejido de la comunidad. Otro requisito es el documento legal que compruebe la propiedad del predio. Este requisito es muy importante porque tenemos que tener certeza jurídica sobre la superficie que queremos certificar, ¿no? Porque sabemos que tanto en propiedad privada como social pasa que a veces existen ahí como traslapes entre ejidos o alguna situación. Y entonces buscamos pues blindar todo el proceso tanto para la institución como para los ejidos y comunidades, porque pues no queremos generar ningún tipo de conflicto social, ¿no? En territorio. Entonces buscamos que tener certeza sobre la superficie que se va a certificar. Y para el caso de ejidos y comunidades, pues sí, le solicitamos la dotación o resolución presidencial que se haya publicado en su momento en el Diario Oficial, el plano general expedido por el Registro Agrario Nacional y el acta de limitación y dotación de tierras. Para el caso de propiedad social, lo que se certifica son las tierras de uso común, aunque también puede haber algún tipo de solicitud relacionada con parcelas, pero ahí sí necesitamos la anuencia de la asamblea, ¿no? Para poder hacer estas gestiones, pero bueno. Son algunos casos que se presentan, pero generalmente lo que se certifica son las tierras de uso común. El siguiente requisito es el acuerdo de destino. Justamente lo que solicitamos es una asamblea en la cual pues se haya puesto el tema, ¿no? Digamos, de las ADBCs, y que el elegido, la comunidad, exprese su voluntad de querer establecer una ADBC en las tierras de uso común del ejido, ¿no? Entonces, esta acta es como también uno de los requisitos más importantes, y sí requerimos que esté revisada y con calificación positiva ante el Registro Agrario Nacional. El siguiente punto es el mapa de localización del área a certificar y cuadro de construcción, porque nosotros hacemos justamente la proyección de esta superficie, vemos si realmente coincide con base en la información oficial del RAN, vemos si realmente coincide con la localización, con las tierras de uso común del ejido de la comunidad, ¿no? La siguiente es la estrategia de manejo, que también, como les mencionaba hace rato, es como nuestro instrumento regulatorio así a una escala más pequeña, pero que nos va a decir realmente cómo vamos a manejar esa área, ¿no? Y el otro son las fotografías del estado actual de conservación. Esto como un primer saque para que nosotros sepamos realmente cómo es el sitio y si está pues considerado, ¿no? O tiene ciertos criterios para ser un área natural protegida con esta categoría. En cuanto a propiedad privada, les comento, es más o menos similar. Igual requerimos el formato de solicitud lleno. En este caso, tenemos dos supuestos. Puede ser firmado por el mismo titular del predio, por el dueño del predio, o en su caso, él puede tener un representante legal. Aquí nada más debemos de tener cuidado que el representante legal, pues justo tenga actos de dominio, ¿no? Que es como si tuviera el mismo poder del dueño, y dependiendo, ¿no? Si lo firma uno bien,
que nos puedan dar copia, esto sí es copia de la documentación, la identificación oficial vigente del propietario y o del representante legal, según sea el caso. También tenemos para personas morales, porque también tenemos esa posibilidad, la copia simple del documento que acredita la personalidad jurídica de la personalidad moral, que en este caso sería el acta constitutiva, el documento legal que acredita el representante legal del promovente, que les decía, pues es el poder notarial. Igual para comprobar la propiedad de la tierra, pues también les solicitamos las escrituras públicas. Repito, esto todo es en copias simples. Lo único que necesitamos son el formato en original y lo mismo, el mapa de localización, la estrategia de manejo y las fotografías del estado actual de conservación del predio. Esta nada más es, digamos, la primera hoja del formato que les comentaba. Es un trámite totalmente gratuito y en este caso no tenemos ahorita un límite de superficie, sino más bien lo que buscamos es que sean, obviamente entre más grande sea la solicitud o digamos esta propuesta de ADBC es mejor para todos, pero sí buscamos que estas superficies pues sean representativas de ecosistemas, que tengamos ahí la presencia de especies endémicas bajo alguna categoría de riesgo, en fin, ¿no? Buscamos que sí sean representativas. Y también si un ejido tiene eh, no sé, 10.000 hectáreas de tierras de uso común, ellos pueden definir si son las 10.000 hectáreas o si son 5.000, si quieren 2 polígonos, si quieren un polígono, o sea, no tenemos ahí ningún tipo de restricción, solo lo que les decía, ¿no? Como tener en consideración que se conserven estos ecosistemas representativos y pues también mantener, ¿no? La conectividad de los ecosistemas. Este es básicamente el contenido del formato de solicitud, donde les pedimos datos del propietario, cómo es que se va a denominar el área, cuál va a ser el nombre. Aquí siempre les hacemos la recomendación de no anteponer una categoría de área natural protegida. A veces nos han llegado solicitudes que, no se dice Parque Nacional La Joya, ¿no? Y entonces ahí ya puede haber una confusión porque van a decir o eres Parque Nacional o eres ADBC, ¿no? Entonces les pedimos ahí también solo eso, no anteponer una categoría de área natural protegida. El nombre es totalmente libre, ¿no? O sea, nosotros tenemos ahí una variedad muy bonita de nombres y pues muchas veces también asignan los nombres con ciertas características del lugar, con ciertas especies, ¿no? Entonces, también es un dato muy bonito. Los datos del administrador, que en este caso puede ser, para el caso de propiedad privada, el mismo dueño o él puede designar a una persona para ser el administrador. Para el caso de ejidos y comunidades, los administradores siempre van a ser los miembros del comisariado ejidal o comunal que estén en funciones, porque sabemos que pues ellos cambian cada 3 años y entonces pues no ponemos nombres, ¿no? Porque al final esto va a cambiar. En la ubicación del predio a certificar, la vigencia, que esto en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente nos señala una vigencia mínima de 15 años. No podemos certificar una DBC con una vigencia de 5 o de 10 años, sino mínimo 15 y máximo hasta 99 años, ¿no? Ahí tenemos un rango de años que ustedes pueden seleccionar, 20, 25, 30, ¿no? Los que ustedes así consideren o en su caso elegido la comunidad. La superficie a certificar, que les comentaba, pues no tenemos como tal un límite y bueno, ahí dependerá de cada propietario. Y también hay otra parte que se llama característica relevante a destacar del área. En este formato nos indica que si nosotros queremos destacar alguna característica, que puede ser, por ejemplo, alta biodiversidad, o tenemos otra que se llama germoplasma relevante, si se hace investigación científica en el área, si hay importancia biológica con valor cultural, o también tenemos otra que se llama carácter silvestre, que esta es un poco más complicada de justificar, porque cuando hablamos de este carácter es como sitios prístinos, ¿no? Así que no han sido modificados, ni tocados, ni nada, ¿no? Para todas estas características, si ustedes seleccionan alguna, sí se solicita que se justifique por qué se está seleccionando esa característica y nos puedan compartir pues también la documentación
¿no? Que nos apoye a justificarlo. Otra parte es la descripción de las características físicas y biológicas del predio y un listado de especies en categoría de riesgo. Estos últimos dos puntos pues son muy técnicos y sabemos que no, por ejemplo, los ejidos y comunidades pues no van a poder hacer esta información, o sea, no nos la van a poder brindar. Y en ese caso nosotros como CONAMP pues sí estamos obligados a darles pues todo el apoyo técnico, ¿no? En este sentido. Entonces nada más para ponerlo en la mesa. Y bueno, una vez que este formato es debidamente requisitado, que es firmado y se entrega en original en las oficinas de CONAMP, cuando ya llega aquí en oficinas centrales, lo que hacemos es revisar toda la documentación, todos los requisitos que les presentaba anteriormente, los vamos revisando, que estén completos, que estén correctos y tanto aquí en la Dirección General de Conservación nosotros hacemos una revisión general, pero nos centramos, digamos, más en la revisión técnica. Aquí mismo en CONAMP, la Dirección de Asuntos Jurídicos, que es justamente como el equipo de abogados, se encarga de revisar jurídicamente la solicitud, ¿no? Entonces ahí ellos revisan, pues que el representante legal, que las escrituras, como toda esta información más jurídica, ellos la revisan. Al final, si identificamos que tenemos observaciones, tanto técnicas como jurídicas, hacemos un oficio, el cual se los hacemos llegar a los promoventes y les decimos, mira, pues derivado de la revisión, tenemos estas observaciones, ¿no? Entonces, se le da un plazo para que ellos lo puedan solventar y una vez que ellos ya solventan estas observaciones, el siguiente paso es que nosotros solicitamos una visita de campo con nuestros compañeros de territorio para que puedan evaluar y dictaminar el estado de conservación del predio, ¿no? Ahora sí, al inicio teníamos las fotografías, hicimos los análisis, pero ahora ya es momento de ir a revisar realmente en territorio que pues sean sitios con las características de un área natural protegida. Posteriormente de esta visita de campo, nosotros integramos esta visita al expediente de la solicitud, generamos un proyecto de resolución del certificado que lo compartimos con el área jurídica. Ellos revisan la documentación, el proyecto y si ya no tenemos ninguna observación, es ya que se emite el certificado y se pone a disposición del comisionado para que lo pueda firmar. Posteriormente hacemos la entrega del certificado al promovente y una vez que ya hayamos entregado, hacemos la inscripción en el Registro Nacional de Áreas Naturales Protegidas de este certificado. Y digamos, aquí es como donde se cierra el proceso y digamos, ya tenemos nuestra ADBC. Una parte importante que queremos comentar con ustedes es la estrategia de manejo, que como les decía va a ser nuestro instrumento principal, donde vamos a describir las actividades y acciones tanto para la conservación, restauración si es que existe, bueno, si se requiere, el aprovechamiento sustentable de los recursos, la educación ambiental, en fin. Y para eso es muy importante hacernos tres preguntas principales, que es dónde vamos a hacer estas actividades, qué vamos a realizar y cómo es que las vamos a realizar. Y a su vez vamos a plantear como todas estas actividades permitidas y también todas las no permitidas, ¿no? Porque al ser un área natural protegida, pues también lleva restricciones, ¿no? Para el diseño de la estrategia de manejo, lo que hacemos o lo que también nos dice la ley es que nos podemos basar en lo que menciona el artículo 47 bis de la ley GEPA, que nos habla justo como de la zonificación y la subzonificación, ¿no? Donde nos dice que pues podemos tener tanto la zona núcleo como la zona de amortiguamiento, siendo la zona núcleo como esta zona así la que queremos mantener casi que intacta, aunque sí podemos hacer algunas actividades, pero digamos es como la más restrictiva, y la zona de amortiguamiento que es donde ya podemos realizar algunas actividades enfocadas a la sustentabilidad. Y pues siempre lo platicamos como el mapa de nuestras casas, ¿no? O sea, vamos a o nuestro croquis o ahí vamos a decir, bueno, esta va a ser la cocina, este es el cuarto, este es el baño, y por cada zona ustedes saben qué actividades, digamos, están permitidas y cuáles no, ¿no? Entonces, más o menos se hace ese mismo ejercicio con base en el artículo 47 bis. Vamos viendo, dependiendo también de las necesidades y de los intereses del propietario. Algunos nos dicen, ¿sabes qué? Yo quiero esta superficie para ecoturismo, ¿no?
Entonces ya vamos pensando, bueno, a lo mejor puede ser una zona de amortiguamiento en una subzona de uso público, que es la que se adapta, ¿no? Mejor a las actividades que tú quieres hacer. Entonces ahí vamos definiendo. Eso es un proceso que se hace, el mismo propietario nos puede dar la propuesta y la revisamos y todo, o también tenemos ejemplos en los que nos reunimos en la medida de lo posible, también de manera virtual y vamos proyectando el polígono y vamos viendo en qué zonas quieren hacer ciertas actividades, ¿no? Entonces, ahí establecemos las zonas, las subzonas, qué actividades van a hacer y los lineamientos bajo los cuales lo van a hacer, ¿no? También les sugerimos que se consideren acciones de vigilancia y mantenimiento, prevención y combate de incendios forestales o también de otras contingencias, dependiendo pues los contextos, y la instalación de señalética e infraestructura de apoyo cuando estamos hablando también de actividades ecoturísticas. Este, por ejemplo, es la portada de un certificado que seguramente no sé si algunos conocen, pero digamos ya lo hemos remasterizado, porque la ley nos indica que es lo que debemos de expedir es una resolución de un certificado. Entonces, en estos certificados lo que estamos haciendo es, se pone, como ustedes pueden observar, el nombre de esta ADBC es Cerro Entre Nubes. Ellos eligieron la característica de alta biodiversidad y en la parte de antecedentes se explica justamente toda la información o toda esta documentación que se remitió para poder hacer el proceso. En el mismo certificado damos todas las características físicas y biológicas del predio, los cuadros de construcción, qué especies tenemos, qué ecosistemas, y también viene una parte de la estrategia de manejo, ¿no? Donde pues viene justamente todas las actividades, qué zonas, qué subzonas, actividades y lineamientos, ¿no? Entonces, ahí se establece como toda esta información en el certificado y con este certificado pues ya son partes, ¿no? de las áreas naturales protegidas. Y bueno, nada más aquí, por ejemplo, la vigencia mínima, como les mencionaba, pues son 15 años hasta un máximo de 99 años, dependiendo de pues, la elección, ¿no? del propietario. Otra parte importante es los deberes del propietario, que no es más que los intereses genuinos que tenemos desde ambas partes, ¿no? Por ejemplo, el primero es conservar el área en buen estado de conservación durante la vigencia del certificado, ¿no? Que pues es lo que buscamos todos, ¿no? Tanto una vez que surge este interés del propietario, tanto como de nosotros de conservar los ecosistemas, ¿no? El siguiente es cumplir con los lineamientos y las acciones que se establecieron en la estrategia de manejo. Por eso es muy importante que pues se haga de manera consciente esta estrategia de manejo, ¿no? Porque a lo mejor pusieron alguna actividad o más bien no pusieron alguna actividad y al final vemos que en la estrategia de manejo no dice y entonces sí puede ser como, oye, pero ¿por qué estás haciendo actividades que no están planteadas en tu estrategia, ¿no? Entonces, que también ahí, como les mencionaba, en su momento se puede modificar esta estrategia, si al final ya no está siendo pues funcional, también la podemos modificar, pero sí nos tenemos que adaptar o cumplir con estos lineamientos, ¿no? La otra es brindar facilidades para que personal de CONAM pues pueda ir a hacer visitas de supervisión, ver cómo está, se está operando el área y para todo eso pues se coordina obviamente con el propietario y finalmente señalar con letreros los límites del área, ¿no? Esto sobre todo para que pues las personas en territorio sepan que están en su caso ingresando a un área natural protegida o que pues existe, ¿no? Al ser un área natural de carácter federal pues ya hay restricciones, ya hay actividades permitidas y actividades no permitidas, ¿no? Entonces es más como informativo. Y finalmente nada más algunos ejemplos de actividades que se hacen en las ADBCs, pues la conservación de especies prioritarias, en muchos ejemplos, digamos, de comunidades y ejidos, se conforman brigadas tanto para la vigilancia como para el monitoreo biológico y también para el combate de contingencias ambientales, ¿no? Entonces, se conforman las brigadas, se les capacita, se les equipa y ellos se encargan de las actividades, ¿no? Se promueve el turismo sustentable, y como les mencionaba, el tema de la vigilancia.
También se promueve que existan pues estas colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil, con las universidades cercanas para el estudio y realizar investigaciones para acciones de educación ambiental, monitoreo y vigilancia comunitaria y también en aquellas ADVs que así lo requieren pues acciones de restauración. El turismo sustentable, como les mencionaba, y también para el caso de propiedad social, pues se asignan o bueno, se pueden brindar subsidios por parte de CONAM, que por ejemplo unos son los ProRest, que son más enfocados a temas de monitoreo biológico o más de especies. Y para lo demás tenemos también los PROCODES, que son más enfocados a las actividades sustentables, ¿no? Entonces, se pueden brindar estos subsidios específicamente para propiedad social, perdón. Y bueno, pues también sabemos que en los territorios pues se generan productos, ¿no? Artesanías, sí, pues diferentes productos dependiendo de la ubicación, pero pues también es con el establecimiento de las ADVs pues se busca también darles como este valor agregado, ¿no? A estos productos y fortalecerlos, ¿no? En términos de organización y de producción. Entonces, esta es la presentación que les teníamos preparadas. Les dejo aquí los datos de la doctora Mari Carmen y los míos por si tuvieran alguna consulta adicional después del taller y pues estamos aquí pendientes de sus preguntas. Sharon, muchas gracias, muchas gracias por esta amplia explicación. Sí hay algunas preguntas en el chat, ahorita vamos a pasar a ellas. Nada más quisiera darle 5 minutos la palabra a el biólogo Carlos Castillo, quien está aquí con nosotros acompañándonos de Wildlands Network, porque ellos tienen una experiencia muy interesante en Sonora y que estamos ahorita trabajando justo en Baja California con este formato de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, pero en un entorno estatal, ¿no? Entonces, Carlos, si nos apoyas para platicar un poquito acerca de esto, por favor, mil gracias. Sí, gracias, Fernando. Bueno, esto es una historia de más o menos como 4 años que voy a tratar de resumirla en 5 minutos. Eh, eh, la, digamos, la legislación del Estado de Sonora contempla un esquema similar al de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación de carácter estatal, que son las áreas de conservación, así se llama la categoría. En 2021, la organización Visto Bueno, con apoyo de financiamiento de Resource Legacy Fund, hicieron un análisis de las diferentes legislaciones de los estados y encontraron que Sonora justo tenía este esquema estatal y identificaron algunas áreas de oportunidad para mejorar estos esquemas. Eh, a partir del 2022, digamos en el penúltimo año del ejercicio del proyecto BioConnect, que duraba 5 años, es como entran aquí a Sonora y nos piden a Wildlands Network si podemos apoyarles para trabajar con el Congreso del Estado y darles la asesoría técnica para lo que llamamos el proyecto de fortalecimiento de los esquemas de conservación voluntarios. Ahora, aquí la gran ventaja de lo que sucedió en Sonora es que si bien se hizo pensando en las áreas destinadas, digamos, en las áreas voluntarias estatales, también se incluyó a las federales. Y lo que propusimos y lo que trabajamos con el Congreso fue un paquete de tres, digamos, modificaciones así de manera muy general, el hacer de manera explícita el tema de los incentivos económicos para la conservación voluntaria, es decir, en este caso eran tres tipos de incentivos: los incentivos fiscales, los financieros y los de mercado. El segundo punto de las modificaciones fue incluir por primera vez en una legislación a nivel nacional el concepto de los contratos constitutivos del derecho real de conservación, que son contratos entre privados que se trajo el esquema de Chile. Y finalmente, pues fortalecer, crear, diseñar, no sé, el Fondo Ambiental Estatal para que justo este fondo funcione para efectos de los incentivos económicos y de mercado.
Entonces, esto se trabajó perdón, y aparte de esto, también se incluyeron modificaciones a la ley de Hacienda Municipal, porque en el caso de los incentivos fiscales, la intención era la reducción del impuesto predial. Originalmente se hablaba de la exención del impuesto predial para quienes dedicaran sus tierras a la conservación. Eso legalmente no se puede, solamente se puede reducir, no se puede desaparecer completamente el impuesto. Entonces se plantearon una serie de, digamos, como de categorías de reducción del impuesto dependiendo del porcentaje de la superficie que se dedique a la conservación dentro del área de conservación voluntaria o de la ADBC federal. Esto pensando sobre todo en dos cosas. Una, que los esquemas de conservación voluntarios por su propio carácter son frágiles, o sea, dependen de la voluntad del dueño del predio. Y si la voluntad del dueño del predio cambia de un día para otro, de un día para otro desaparece la certificación. Y por otro lado, que si bien en el caso de las ADBCs federales hay incentivos para la conservación voluntaria, estos están enfocados principalmente en tierras sociales. En tierras privadas, muy al principio de la creación de la figura, sí hubo ciertos apoyos a través de los programas de subsidios, actualmente no, para la conservación privada, digamos, para tierras de propiedad privada. Entonces aquí en estas modificaciones entran todas, las tierras privadas, las tierras sociales, entran las ADBCs federales y entran las áreas de conservación voluntarias estatales. Eh, el incluir el concepto del derecho real de conservación, aunque es un contrato entre privados, se decidió que estuviera mencionado en la ley porque es uno de los requisitos que se pide para justo para conseguir el incentivo fiscal. Y además, bueno, en las modificaciones a la ley de Hacienda Municipal quedaron establecidas las categorías, digamos, de reducción del porcentaje del predial, dependiendo de la superficie que se destina a la conservación. Y también quedó establecido que es de carácter, digamos que también voluntario, ¿no? O sea, los municipios podrán exentar a las personas siempre y cuando se compruebe, ¿no? Que el la ADBC federal o el área de conservación voluntaria estatal está prestando, brindando algún servicio ambiental de importancia para el municipio. Y bueno, pues este esquema fue aprobado por el Congreso en junio del 2022. Sin embargo, nosotros creímos que iba a ser publicado prácticamente al día siguiente en el boletín oficial. Esa publicación duró 2 años y apenas en julio del año pasado salieron publicados estas modificaciones. En ese tiempo nosotros seguimos avanzando en elaborar los formatos de contrato de derecho real de conservación, donde tenemos actualmente a dos ADBC, bueno, una ADBC y una propiedad privada que se dedica a la conservación, que ya están, pues que levantaron la mano, están interesados en firmar este tipo de contratos y queremos hacer un evento para que se anuncien estas modificaciones a la ley, que creo que son importantes porque hay que seguir buscando mecanismos para fortalecer la conservación voluntaria y los contratos del derecho real de conservación, justo lo que buscan es eso, ¿no? Agregar una capa adicional porque, como ya comentaban en la presentación, las ADBCs y también las áreas de conservación voluntarias estatales tienen un plazo mínimo de 15 años. En la firma del contrato de derecho real de conservación se duplica ese mínimo, es a 30 años lo mínimo. Y obviamente, al ser un requisito para conseguir el incentivo fiscal, la reducción del predial, tienen que contar con una certificación, tener el contrato de derecho real firmado y aparte una estrategia de manejo que, bueno, sabemos que es parte del proceso de certificación. Si es un área que no está certificada, tiene que conseguir la certificación estatal o federal y contar con su estrategia de manejo. Esto, pues bueno, ha generado pues muy buena reacción por parte de la sociedad y de las personas que están interesadas y que tienen tierras dedicadas para la conservación.
Y bueno, pues platicando con Fernando y Terra Peninsular, pues les planteamos la posibilidad de que este esquema pudiera replicarse también en Baja California. En Baja no, la ley del estado de Baja California no cuenta con un esquema de conservación voluntaria estatal y la intención es que se incorpore ese esquema en la legislación del estado de Baja California y sigamos el mismo proceso de buscar la manera de incentivar la conservación a través de diferentes mecanismos y también de tener dentro de la legislación de Baja los contratos constitutivos de derecho real de conservación. Creo que a grandes rasgos eso es lo que puedo platicarles. Hay mucho trabajo y mucho detalle dentro de todo esto, pero eh, pues la intención es, como les comento, básicamente darle una capa adicional de protección a las ADVCs. Hemos tenido desafortunadamente casos tristes aquí en Sonora de pérdida de certificaciones por proyectos que han pues pasado, ¿no?, por encima de ADVCs y creemos que entre más instrumentos podamos poner para blindarlas y para fortalecerlas con un compromiso también a más largo plazo por parte de los propietarios, esto pues puede ayudar mucho también en temas de conservación. Gracias, Fernando. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Y finalmente, antes de pasar a las preguntas, le quiero pedir a Santiago si puede presentar el mapa que hemos estado trabajando en Baja California con estos sitios, con estas bueno, donde se muestran las ecorregiones subrepresentadas en términos de protección ambiental bajo instrumentos legales. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Perfecto. Va. Pues bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a las ponentes Mari Carmen, Sharon, al compañero Carlos Castillo, muchas gracias por toda la información que nos han compartido, sumamente importante y muchísima información. Preparamos una pequeñísima plática para presentarles justo este mapa que, bueno, al principio les comentaba Fernando sobre la importancia hoy el caso particular de Baja California, ¿no? Que ya cumple con más del 30% de territorio protegido. Esto en gran parte gracias al área natural protegida de Valle de Cirios. Y nosotros hicimos un pequeño análisis, basándonos en las ecorregiones. Exploramos un poquito las distintas ecorregiones que hay en México. Y bueno, a nivel general existen 7 ecorregiones que se trabajaron con información de INEGI, de Conavio, del INE, que muy probablemente todos las conozcan. Sin embargo, con el pasar del tiempo, pues distintos investigadores han hecho énfasis en ciertas regiones, ¿no? Y en este caso les voy a hablar en particular de un trabajo que hicieron González Abraham y colaboradores en el 2010, que bueno, como hay otros en otras zonas del país, en el que ellos se enfocan justamente en la península de Baja California. Y bueno, para la península de Baja California ellos identifican 14 ecorregiones. Y ya yéndonos un poquito más de zoom, hablando particularmente del estado de Baja California, hicimos este pequeño ejercicio, porque si bien sí el estado de Baja California, perdón, protege actualmente más del 30% del territorio, en gran parte gracias a Valle de Cirios, hay muchas ecorregiones que no necesariamente se están viendo protegidas, ¿no? Y es decir, que se proteja cierto porcentaje del territorio no necesariamente implica que estén protegiendo estas características peculiares que tiene ciertos sitios en estas regiones, ¿no? Es decir, la parte norte de Baja California, la parte central y norte de Baja California prácticamente no tiene estos sitios protegidos, no cumple con el 30% de protección, y el que protejamos la parte sur no necesariamente va a garantizar que se estén protegiendo los recursos naturales y todos los valores culturales asociados a estos de otros sitios. En esta tablita vemos, por ejemplo, estas son las ecorregiones en el mapa de la izquierda. Son las 8 ecorregiones identificadas para Baja California. Y en la tabla de la derecha, en un gráfico de columnas, podemos ver el porcentaje de superficie que está protegido. Vemos, por ejemplo, que la ecorregión número 3, que corresponde a matorral costero, pues prácticamente el 99,82% no tiene una protección, al menos a través de ADVCs o áreas naturales protegidas federales. Claro, aquí falta agregar otro tipo de instrumentos como lo que está ahorita creciendo mucho, que son las OMEX,
y otros tipos de reconocimientos o instrumentos de conservación, ¿no? Que reconocen esfuerzos de conservación. Y como este, hay otros casos, ¿no? La región 4, el matorral costero rosetófilo, la 5, la 7. Y bueno, si vemos esto en todo el territorio mexicano, vemos lo importante de las ADBCs, porque hacen una mancuerna sumamente importante con las áreas naturales protegidas y con otros instrumentos de conservación, con otros también reconocimientos de conservación, involucran de manera directa a la parte social, a los propietarios, ya sean ejidatarios o propiedades privadas, y ayuda de manera muy importante a la conectividad, ya que otros sitios que quizás no se están contemplando actualmente, pues emerjan, ¿no? O a facilitar de alguna forma. También ya existen muchos esfuerzos por parte de las autoridades, por CONAM, por CONAVIO, donde han identificado regiones terrestres prioritarias, regiones hidrológicas, regiones marinas. Entonces eso también ayuda a sumar los esfuerzos, a que la sociedad se involucre más en este tipo de acciones. Y bueno, prácticamente es únicamente compartirles esta reflexión, que el 30% sí es importante la forma en que se repartan estos esfuerzos de conservación. El proteger únicamente esta superficie, pues no necesariamente va a ayudarnos a conservar los valiosos recursos naturales y todos los valiosos, pues toda la conexión cultural, ¿no? Que tienen las comunidades con estos recursos. Entonces, esto es algo que le da un valor muy importante a las ADBCs. Eso es todo de mi parte y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Pues, si gustan, ahora sí pasamos a las preguntas, para que la doctora Mari Carmen y Sharon nos puedan ayudar a ir resolviendo. La primera es de Toño Esquer. ¿Se pueden registrar UMAS de aprovechamiento dentro de áreas destinadas voluntariamente a la conservación? Sí, sí podemos registrar, bueno, sí se puede establecer una DBC. Lo que sí también es que ahorita las sumas están consideradas, ¿no? Dentro de los posibles OMEC. Entonces, pero de que las podemos considerar, sí las podemos considerar dentro de una DBC o para establecer una DBC. Gracias, Sharon. ¿Qué pasa si mi vecino registró una DBC con un polígono que invade mi propiedad? Pregunta Roberto Wolf. Ujú. Pues sí, tendríamos que revisar ahí. Lo que hacemos normalmente, hay que tener en consideración que hay ADBCs también que son como más viejitas, digámoslo así, que los instrumentos que existían en ese momento para hacer los análisis de sistemas de información geográfica, a lo mejor ya pues han mejorado. Pero en ese sentido lo que podemos hacer es hacer una revisión sobre el polígono que, digamos, está ahí ahorita en conflicto y sería pues revisarlo con el promovente directamente, porque digamos aquí para hacer alguna modificación o algún tipo de cuestión con las ADBCs, pues tiene que surgir totalmente del promovente. Entonces tendríamos que saber específicamente qué caso particular es para poder revisarlo y en su caso pues también hablarlo, ¿no? Con el promovente y revisar ahí qué es lo que pasa. Ok, entonces si quieres yo le puedo pasar tu correo electrónico a Roberto para que se ponga en contacto contigo directamente y puedan ver el caso de manera directa. ¿Está bien? Sí, de acuerdo. Gracias. Gracias, Sharon. La doctora Natalia Rodríguez pregunta, si aún no se tiene construcción, pero se prospecta tenerla en la propiedad, ¿qué se sugiere? ¿Decretar el ADBC hasta la finalización de la construcción o antes? Eh, Sugerimos siempre que, o sea, si van a hacer algún cambio de uso de suelo, pues más bien esperar hasta que ya lo hayan hecho y después establecer el ADBC, sobre todo porque lo que buscamos es conservar estas superficies en buen estado de conservación. Si nosotros certificamos ahorita una superficie que no se voy a decir tiene bosque de pino y después hacen el cambio de uso de suelo, en primera nos vamos a meter en un conflicto porque pues se está haciendo cambios de suelo al interior de un área natural protegida, ¿no? Entonces, lo que les sugerimos es, si tienen una superficie a la cual le van a hacer cambios de suelo para hacer alguna construcción, para hacer o tienen otros intereses, mejor esa superficie, una, excluirla de la propuesta que nosotros vamos a trabajar o esperar hasta que hayan hecho todas las acciones y ya después revisamos, ¿no? Cómo quedaría, pero sí. Sí, hay que tener cuidado, justamente por eso les decía, en términos de la estrategia de manejo, hay que saber cuáles van a ser las actividades que se quieren hacer dentro de esta DPC, ¿no?
Muy bien, gracias. Roberto Wolf pregunta, ¿por qué no se admiten trámites de ADVC promovidos por ciudadanos extranjeros, como propietarios del predio o como representantes legales? Ujú. Sí, ahí es un tema jurídico que se está revisando, sobre todo cuando se trata de fideicomisos. Nos ha tocado algunos casos donde hay fideicomisos y entonces realmente las personas extranjeras no son los propietarios como tal de esas superficies. Esos son los casos que tenemos ahorita más a la mano que han sucedido y es donde ahí se ha estado complicando un poco el tema de finalizar esos procesos. Pero digamos, nosotros siempre con que tengamos toda la documentación completa y correcta, es como se atiende, pero sí hemos tenido estos casos donde realmente pues las personas extranjeras, en este caso, pues no acreditan como tal que ellos son los propietarios de esa superficie. O sea, como fideicomiso no es posible hacerlo. No, es que ahí ya entraremos en temas más jurídicos que igual me gustaría que estuvieran nuestros compañeros del Ok. jurídico para que se pudieran dar todos los elementos, pero sí entramos ahí porque hay, dentro de los fideicomisos hay diferentes figuras internas, ¿no? Que Sí. el fideicomitente y el fideicomisario y no sé qué, hay muchas figuras, y entonces ahí eso es donde se tiene que revisar específicamente en dónde están estas personas y ver si pues si realmente acreditan la propiedad, pero en los casos que hemos tenido ha pasado que no acreditan ellos como tal la propiedad. Ok, pero como, bueno, igual y sí como mencionas, tendríamos que necesitar el apoyo del área jurídica, pero como representantes legales o propietarios real, o sea, en caso de que sean propietarios reales, o sea, que cumplan con toda esta documentación, sí pudieran inscribirlo aunque sean extranjeros. O sea, sí pudieran certificarse, mejor dicho, aunque sean extranjeros. Pues si cumple con todos los requisitos en términos jurídicos, pues es posible, ¿no? Pero sí, como les comento, ya son temas más específicos que sí nos gustaría mucho compartírselos con el área jurídica. Ok, sí, porque Roberto vuelve a preguntar que piden o a comentar que piden INE, y eso es lo que excluye a los extranjeros, ¿no? El tema Bueno. de la identificación oficial, que sea un INE, pero puede ser el Ajá, pasaporte. específicamente pedimos, digamos, el INE, pero pues en su caso puede ser, no sé, el pasaporte o, bueno, ya en términos de población mexicana, la cartilla, ¿no? En caso de que aplique, pero sí, también se pueden presentar los pasaportes, ¿no? Ok, gracias, Sharon. Hay otra pregunta de Irán Rafael Moreno. ¿Qué tan extenso puede ser el tiempo de recepción de primera respuesta a un predio propuesto? En términos de tiempos, lo que nos marca la ley es, digamos, nosotros tenemos un plazo de 90 días hábiles para solventar las solicitudes que se ingresen. Ese es el tiempo establecido y en el mejor de los casos. Desafortunadamente, esto no ocurre porque por varios factores. En primera, ustedes vieron todos los requisitos que estamos solicitando. A veces nos entregan la documentación incompleta o a veces tienen detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, en cuanto a propiedad social, uno de los requisitos que solicitamos es que las actas estén inscritas y con calificación positiva ante el RAN. A veces nada más nos ingresan el acta así sin que esté inscrita, sin nada, y entonces cuando hacen el trámite ante el RAN, esto toma 60 días hábiles para que les puedan solventar, ¿no? Entonces, ahí ya el tiempo ya nos comió, ¿no? O sea, ahí perdimos tiempo y entonces los plazos se van ampliando. En términos de propiedad privada, también podemos tener ejemplos como que el representante legal no tiene los actos de dominio y entonces les hacemos la observación de, oye, ¿sabes qué? Pues la persona que es tu representante legal no tiene estos actos, ¿no? Entonces hay que ir a hacer el trámite correspondiente o también las escrituras a veces no están, pues, bien, ¿no? Entonces esos plazos o esos trámites o dependiendo de la observación que les hayamos hecho, pues toma tiempo y se va ampliando pues el tiempo establecido que son los 90 días hábiles, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos, retrasando un poco, pero digamos, si se entrega la documentación completa, correcta, todo va fluyendo conforme los tiempos, ¿no? En la medida de lo posible. Y también comentarles, pues, las
también tenemos cargas administrativas aquí en el interior de CONAM, tanto la parte técnica como jurídica, y eso también a veces nos toma un poco de tiempo, pero digamos, todas las solicitudes es nuestra obligación atenderlas, pero sí, digamos, estos son como los tiempos que consideramos. Muy bien, Sharon, gracias. El maestro Ives Dávila pregunta o comenta, para solicitar PROCODES o PRORES, ¿forzosamente la ADBC tiene que estar dentro de la zona de influencia de alguna ANP? No, no tiene que ser así. De hecho, salen las reglas de operación y entonces ahí es donde se van estableciendo las posibles destinadas voluntariamente a la conservación, pero no tiene que ser específicamente que estén como zona de influencia de un área natural protegida, sino que lo que sí salen ahí son todas las ADBCs de propiedad social. Entonces, digo, ahí las podrán encontrar. Igual si quieren consultar las reglas de operación que ya se publicaron del PRORES y del PROCODES, igual para echarle un ojito ahí, pero sí, no es necesario que estén en zona de influencia. Pero sí está limitado que solo sea propiedad social. Si es propiedad privada, no entra. Tendría que ser propiedad social. Eso sí lo mencionaste, ¿verdad? Sí, desafortunadamente ahorita sí nos encontramos en ese sentido, sí es solo propiedad social. Ok, gracias. Eh, la doctora Mari Carmen, gracias, Carlos. ¿Nos puedes enviar el documento de incentivos fiscales? Es una gran idea que queremos implementar. Y Carlos mencionó que sí, que con gusto. Y Laura Martínez también, que sí se puede compartir con todo el grupo que les interesa mucho. Sí, sí podemos hacerlo. Claro que sí, y platicarles un poquito más de lo que estamos avanzando con gobierno del estado de Baja California. Ya tuvimos algunas reuniones, Wetlands Network, gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Terra Peninsular, en donde estamos empezando a sentar las bases de este proceso para crear la figura de área destinada voluntariamente a la conservación estatal y que salga ya con el derecho real de conservación y con los incentivos fiscales de ser posible, ¿no? Estamos trabajando en esto, pero con mucho gusto, Laura, podemos compartir esta información. Eh, Carlos Castillo, claro que sí. Con gusto te comparto el boletín oficial donde está todo el paquete de cambios y la incorporación del artículo en la ley de Hacienda Municipal del incentivo fiscal. Jorge Valdés, ¿existe un área mínima para registrar una ADBC? Es decir, puede ser muy pequeña, por ejemplo, 1 hectárea o menos. Sí, digo, no tenemos un límite ni una superficie mínima. Como les mencionaba hace ratito, lo que buscamos es que sí sean superficies representativas y pues que tengamos estos ecosistemas de importancia. Tenemos ejemplos justamente tenemos una ADBC de Baja California Sur de 4 hectáreas, entonces no tenemos ahí como una restricción. Lo ideal es que fueran muy grandes, ¿no? Nosotros quisiéramos certificar superficies súper grandes en términos de conservación, pero sí sabemos que no es lo mismo que un ejido o comunidad que puede tener 10.000 hectáreas a un propietario privado que puede tener 1 hectárea o menos, ¿no? Pero sí no tenemos un límite, solo considerando esto, ¿no? Que sean superficies representativas. Gracias. Antes de leer la última pregunta que tenemos, le quiero dar la palabra a Daniela Coronado. Ella trabaja y es directora de política pública en gobierno del estado de Baja California. Había levantado la mano. No sé si quieras compartir algo, Dani, con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Fer. Gracias por, la invitación a esta capacitación. Y sí, ahora sí que era lo que quería comentar, lo que acertadamente comentaste, ¿no? Que ya hay un avance en el sentido de que pues ya tuvimos un primer acercamiento, ya hay luz verde para trabajarlo de manera coordinada con el área jurídica de la Secretaría. Entonces ya es nada más ponernos a pulir esta redacción a la modificación a la Ley de Protección al Ambiente y cruzar el dato con la Secretaría de Hacienda y con los ayuntamientos, porque finalmente el tema del impuesto predial y de los incentivos habrá que cruzarlo con los ayuntamientos, pero de que se va a hacer esta adecuación a la ley, se va a hacer, se va a trabajar en coordinación, Fer. Entonces me da gusto poder dar esta noticia justo en este espacio y los esperamos pronto ahí en la Secretaría, Fer, para ir definiendo detalles al respecto.
Con mucho gusto. Gracias, Saludos gracias, a Daniel. todos. Gracias. Y la última pregunta es de Rafael Paredes Montesinos, de Costa Salvaje, que pregunta, en cuanto a la definición de la zonificación dentro de la estrategia de manejo, ¿qué categoría correspondería a una pequeña comunidad ubicada al interior del polígono del ADBC? ¿Subzona urbana o subzona de uso público? Gracias. Em, Normalmente, por observación justamente del área jurídica, los asentamientos humanos siempre nos piden excluirlos de las ADBCs o de estos polígonos propuestos, sobre todo porque ya no tenemos como cierta compatibilidad con los objetivos de un área natural protegida. Entonces, siempre cuando se trata de asentamientos humanos como tal, nos piden excluirlos. Por eso siempre también certificamos, digamos, las tierras de uso común en cuanto a las comunidades. En caso de que sean cuando tenemos ciertas actividades, más bien, no sé, que tenemos una construcción, pero que es enfocada la instalación de infraestructura que es enfocada al uso público para el turismo de bajo impacto ambiental, sí le sugerimos ahí una subzona de uso público, pero para el caso de asentamientos humanos como tal, eso ahí sí, la recomendación jurídica es excluir esas superficies de los polígonos de ADBCs. Muchas gracias. Muchas gracias, Sharon. Y bueno, para ir cerrando, no quisiéramos que esto quedara en un taller, bueno, en una capacitación, en una charla y ya. Queremos que esto vaya un poquito más allá. Primero, quisiera solicitar a la CONAM si es posible que nos compartan su presentación. Nosotros con mucho gusto la podemos hacer llegar a todos los participantes de esta capacitación o los que están aquí presentes. Será un gusto. Y proponerles a todos los que están aquí, si les gustaría propuesta, que vayamos pensando en formar una red de conservación privada en el noroeste de México, en donde puedan entrar tanto de propiedad social como de propiedad privada, y de ahí que vayamos intercambiando información, mensajes, comunicados, y nos vayamos complementando en el trabajo que cada quien hace en su área, desde la academia, desde su predio, porque siempre mantener esta comunicación y esta retroalimentación entre todos, yo creo que nos hace muy bien para todos. Entonces, pues sería como una primera propuesta, que vayamos pensando en formar una red. También comentarles que la grabación la vamos a subir a YouTube. Vamos a colgar un enlace en la página de Terra Peninsular, donde nos gustaría poner esta grabación y de ahí ustedes se puedan redirigir al YouTube para que puedan verla las veces que sea necesario o comentarla con quien ustedes quieran. Y vamos a permitirnos ese resumen de la presentación, el cual también lo vamos a colgar en la página de Terra Peninsular para que de ahí ustedes puedan ir viendo los puntos que consideramos como más importantes para que puedan tener información pues a la mano y de manera muy rápida, ¿no? Entonces, no sé qué les parezca el tema de la red y si alguien tenga, pues abrir el micrófono a cualquier persona que esté interesada para hacer algún comentario, ¿no? Tenemos dos preguntas más, me parece. Una de ellas es que de Saúl Martín del Campo, ¿puede considerarse actividades o superficies de cultivo dentro de las ADBCs? Gracias, Fer. Aquí estoy con Sharon. Sí, básicamente sea un cultivo sustentable, ¿no? Agroforestería, como en las ANPs, o sea, se permiten las actividades de uso y extracción siempre y cuando sean sustentables. Entonces, Sí. Y César Rodríguez pregunta si una UMA o un ADBC, ¿cuál es la mejor tratada por las pues autoridades? depende ¿Cuál es mejor ajá, ¿qué tratada? quiere decir con mejor tratada, César? Si nos puedes comentar más tu pregunta, por favor. César Rodríguez, ¿estás por ahí?
Ah, Dice diferencias, obtención de recursos. sí, pues básicamente las sumas las lleva la Dirección General de Vida Silvestre. Ahorita, pues no puedo yo hablar por ellos, pero sí nos comentaron que están tratando de tener un fondo para poder llevar sus programas, que me imagino que en eso pues también estaría la parte de las sumas. Y por parte de la CONAM, pues bueno, siempre les damos atención y si es de carácter social, adelante. También tiene que ver que una ADBC siempre va acompañada de una director o grupo de trabajo de la CONAMP. Entonces, pues, también tiene que ver qué tan fortalecida está la zona como para que puedan acompañarlos, la experiencia de nuestros colegas. Entonces, pues sí les puedo decir que la región de Baja California tiene varios expertos, es gente ya con muchos años en la CONAMP, entonces que sobre todo pues la parte técnica puede ser acompañada de la mejor manera, a diferencia de la Dirección General de Vida Silvestre que no tienen gente en campo, pero pues eso depende de lo que están buscando. Y en relación a recursos, pues también, como les digo, la CONAMP tenemos ahorita una brecha financiera, pero pues dependerá del análisis que hagamos y de las prioridades. Y algo también que para complementar la respuesta de Sharon en qué puede detener la visita de campo del personal de la CONAMP. Entonces, si el personal no tiene en ese momento, pues, algún vehículo o facilidades, pues si ustedes lo acompañan es mucho más fácil para que podamos tener la visita, ¿no? Y obviamente, pues también que nos complementen con buenas fotos, con pues la información que muchas organizaciones de la sociedad civil pues tienen mucho más capacidades técnicas que nuestros directores regionales en cartografía o en algunos otros elementos. Entonces, pues formemos equipo y seguramente las ADBCs se concretan y el certificado llega de lo mejor, pero por parte de esta dirección cuenten con el asesoramiento y el apoyo para hacerlo lo más pronto posible. Gracias. Y Roberto Wolf nos recuerda, ¿no? En Baja California, Sonora y los estados del norte del país, las sumas son manejadas por los gobiernos del estado, ¿no? Esto por una descentralización que se hizo hace algunos años. Rafael Paredes tiene levantada la mano. Adelante, Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, María del Carmen Sharon, por la presentación y los detalles sobre las ADBCs. Sí, yo quisiera insistir un poco en la pregunta que realicé. Lo que pasa que como organización estamos apoyando ahorita a unos bienes comunales en la costa de Oaxaca, los bienes comunales de San Pedro Guamelula, con una ADBC que se decretó hace 20 años, por el 2005, 2006, pero dentro de esta DBC ya estaba incluida una pequeña comunidad que digo ha crecido muy poco, pero ha crecido en estos 20 años. Entonces ahorita estamos apoyándolos a ellos en la creación de la estrategia de manejo y la actualización, ¿no? De la certificación. Y esa era una duda que tenemos, que sí ya anteriormente medio nos habían comentado en la unidad técnica allá de la regional de Chiapas y Oaxaca de tratar de excluir esta zona urbana o esta comunidad fuera del polígono. Sin embargo, digo, platicando ahí con las comunidades, los bienes comunales, ellos no quieren hacer eso, ¿no? No quieren excluirlo. Entonces, por eso era mi pregunta, si esa fuerza que tenemos que excluir a esta comunidad, ahora que estamos actualizando la estrategia de manejo, o puede estar integrada dentro de alguna subzona, ¿no? Entonces, esa es mi duda un poco que tenemos, ¿no? Ahorita que estamos actualizando la estrategia de manejo. Así se expidió. Pero sí tenemos que revisar qué actividades son las que se estarían haciendo en esta superficie que ya está, como te decía, certificada. Entonces, hay que hacer el ejercicio de revisar cuáles son estas acciones y actividades que se plantean hacer ahí
eso, pues podemos subir a la subzona, ¿no? O sea, a lo mejor ya, no sé si en huerto, no sé, hay que revisar qué subzona nos queda mejor aprovechamiento, sustitución, uso, hay que revisar qué hacen y con base en eso sugerimos. Gracias, Sharon. ¿Alguien más tiene algún un comentario, alguna pregunta? Bueno, a los que les gustaría participar en esta red de trabajo o de intercambio, les agradecería mucho si nos mandan al correo electrónico mediante el cual les llegó el oficio, o si quieren en el chat poner sus números de teléfono, con mucho gusto podemos ir creando a lo mejor un grupo para que vaya sirviendo de plataforma para empezar a intercambiar información, y ya luego buscaremos otras plataformas más en alguna página o algo así para que podamos ir subiendo ahí información entre todos y vayamos retroalimentando esta red, ¿no? Sí, y Sergio tiene un comentario. Sí, gracias. Buenos días a todos. Mi pregunta es muy sencilla, después de tener el certificado y la estrategia de manejo donde pusimos la zonificación, si en algún momento quisiéramos modificar esa zonificación, ¿se puede realizar? Si es así, ¿qué proceso es el que se tendría que hacer? Sí, sí se puede. Como les comentaba hace ratito en la presentación, se puede. Si en algún momento justo la estrategia de manejo ya no está funcionando o quieren fortalecerla, se puede. Es un trámite igual, más o menos como el de establecimiento, pero es un trámite que también si gustan se los compartimos. Es un formato donde también hay que mencionar quién lo está promoviendo, qué certificado nos estamos refiriendo y cuál es, digamos, la cláusula que queremos modificar, que en este caso sería la estrategia de manejo. Y también viene una serie de requisitos que le solicitamos para iniciar el trámite, pero tendría que decir, así como el proceso, se ingresa el formato de solicitud firmado por, en este caso, los promoventes o el propietario, no sé cuál sea el caso, y junto con la documentación solicitada iniciamos la revisión técnica y jurídica. Igual si tenemos observaciones se les hace llegar. También solicitamos una visita de campo, en este caso cuando se trata de modificación, para ver si realmente todavía el área sigue en buen estado de conservación. Y ya si no tenemos observaciones, también es que se emite esta modificación del certificado, pero sí se puede y es un trámite similar, ¿no? Pero igual se los compartimos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta o algo? Nadie. Bueno, pues doctora Mari Carmen, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por el tiempo de Sharon. Gracias al comisionado, a la CONAME en general, por siempre estar pendientes y atentos a las necesidades de las organizaciones, la academia y las personas que estamos interesados en apoyar el trabajo de conservación que se realiza en el país, y que también lo hacemos de una manera muy entusiasta y muy comprometida. Gracias a todos por el tiempo que han tenido para estar aquí con nosotros, conectarse y bueno, espero que nos mantengamos en comunicación. Me parece que muchas personas están interesados en la red, me han estado escribiendo en privado y también en el chat. Entonces, le estaremos dando seguimiento, como se los mencionaba, a través del correo electrónico, o en el chat también pueden dejar sus datos para que los contactemos. Ahorita estamos terminando de elaborar las constancias. Vamos a hacer llegar a la CONAM nuestras constancias para que nos ayuden a firmarlas y las firmemos nosotros. Y ya en el transcurso de la siguiente semana, con mucho gusto, se les hacemos llegar a todos y a cada uno de ustedes que se conectaron aquí a esta charla, ¿no? Nada más quisiera preguntarles o pedirles si pueden prender su cámara, porque vamos a tomar foto de todos los asistentes que están aquí. Entonces, si me ayudan prendiendo su cámara todos para que salgan. Si no, van a estar ahí nomás con la foto que tienen ahí.
Listo, tenemos la primera hoja llena. 1, 2, 3. Siguiente hoja. Ahí voy. Listo, 1, 2, 3. Espérenme. Listo, ahora sí. Disculpamos a Diego que no tiene cámara y al final tenemos muchos otros comentarios. Gracias. Entonces, son agradecimientos y los teléfonos. Muchas gracias. Mari Carmen, no sé si quieres decir algo para cerrar. No, pues al contrario, agradecer a ustedes, a ti por la iniciativa para poder tener este taller y pues sientan que de la Dirección General de Conservación, Sharon Alan y tu servidora, pues vamos a estar siempre en cualquier consulta, cualquier asesoramiento, pues aquí estamos y también cuenten con nuestras direcciones regionales y el personal de la CONAMP. Igualmente, pues el comisionado pues va a estar muy entusiasmado de esta reunión, lo supo, y bueno, pues qué mejor que a través de ustedes promover estos espacios de conservación. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Nos Hasta vemos. luego. Saludos, hasta luego. Bye.